Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Yo quisiera comenzar esta noche, este encuentro, con la primera lectura que nos propone la liturgia de la palabra de hoy. Es muy interesante. Está tomada de la primera carta de San Pedro. Y pues aquí vamos a encontrar reflejado qué es el prójimo, pero también qué es hacerse prójimo, como lo vamos a ir luego desarrollando a lo largo de nuestro encuentro de esta noche, en el contexto de Biblia y espiritualidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta lectura está tomada de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 4, versículos 7 al 13. Y dice así: Queridos hermanos, el fin de todas las cosas está cercano. Así pues, sean sensatos y sobrios para la oración. Ante todo, mantengan un amor intenso entre ustedes, porque el amor tapa multitud de pecados. El jugo está en la nevera. Sean hospitalarios unos con otros sin protestar, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pongan al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido. Si uno habla, que sean sus palabras como palabra de Dios. Si uno presta servicio, que lo haga con la fuerza que Dios le concede, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos míos, no se extrañen del fuego que ha prendido en ustedes y sirve para probarlos, como si ocurriera algo extraño. Al contrario, estén alegres en la medida que comparten los sufrimientos de Cristo, de modo que cuando se revele su gloria, gocen de alegría desbordante. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues que esta carta de San Pedro que tomamos hoy en la liturgia nos acompañe también en este encuentro con la palabra. Nos vamos a encontrar esta noche con la palabra de Dios, pero también con el magisterio de la Iglesia. Y hay un llamado en la carta de Pedro a que seamos hospitalarios. Es una partecita muy interesante de esta carta. Sean hospitalarios unos con otros sin protestar. Y creo que esta debería ser una característica de todo cristiano, el de promover la hospitalidad, el de hacer vida la hospitalidad, el de convertirse en un anfitrión del otro, pero también el de dejarnos acoger por el otro. Que el Señor nos acompañe y que la luz del Espíritu Santo ilumine este encuentro bíblico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a presentarles. Muy bien. Eh, Nuevamente, muy buenas noches para todos ustedes y les damos pues las gracias por haber acogido esta invitación. Como muy bien saben ustedes, el Centro Bíblico Pastoral María de Magdala tiene distintas actividades, distintas conferencias, y hay un tipo de conferencia que se titula Biblia y Espiritualidad. Y al mismo tiempo, como ya todos ustedes también saben, lo que está de una u otra forma marcando la reflexión del Centro Bíblico este año tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, que si bien es cierto, tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, y les invitamos también a ver en el canal de YouTube la lección inauguralis de este año, tiene su origen en la Sagrada Escritura. Podríamos decir de que el pensamiento social más o menos estructurado como tal comienza con el Papa León XIII. No significa de que la doctrina social de la Iglesia comience con el Papa León XIII, no.
sino que desde ahí comienzan una serie de documentos centrados en la cuestión social. Y queríamos nosotros abordar el tema que ustedes están viendo en la lámina que está siendo proyectada. eh, Ve y haz lo mismo dentro de este tipo de conferencias que es Biblia y espiritualidad. Y como pueden ver ustedes también, tiene como subtítulo la dimensión cristiana del prójimo. Entonces trataremos de abordar un poco la figura del prójimo en la Sagrada Escritura, pero también en el magisterio de la Iglesia. No perdamos de vista lo que ya les mencionamos hace un ratito, de que todo se enmarca dentro del contexto o de la reflexión de la doctrina social de la Iglesia. Bien, vamos a tomar esta presentación que tengo acá como base para nuestro discurso, para desarrollar lo que queremos. Aquí pues ya tenemos el afiche que, a ver, espere si admitimos aquí a 2 personas, ya. Y vamos a comenzar con esta pregunta que aparece en el texto de Lucas capítulo 10, donde tenemos la parábola bien conocida de todos nosotros, que es la del buen samaritano, o así la llamamos, ¿verdad? Podríamos darle de pronto otros títulos, pero hemos acostumbrado a llamar la parábola del buen samaritano. Podría ser la parábola del hombre misericordioso, la parábola de aquel que descendía también hacia Jericó y vio a uno que estaba caído y lo atendió. Es decir, podríamos ponerle muchos títulos, pero nos hemos acostumbrado a llamarla la parábola del buen samaritano. Hay una pregunta en la parábola, casi al inicio de la parábola, que luego la vamos a ver. Y la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y al final de la parábola vamos a encontrar que Jesús le dice a aquel que le hace la pregunta, ¿quién se hizo prójimo? Entonces vamos a como que a jugar entre esas dos preguntas. Por un lado, ¿quién es mi prójimo? Y por el otro, ¿quién se hizo prójimo? Pero entonces lo primero que tendríamos que traer aquí a colación es, bueno, ¿y qué se entiende por prójimo? ¿Qué es realmente hablar del prójimo? ¿A quién hacemos referencia cuando tomamos esta palabrita prójimo? Nosotros, es que aquí estoy recibiendo a alguien, discúlpeme. No te preocupes por eso ahorita, yo me encargo de ello. ¿Ya? Bueno, entonces yo los invito para que vayamos al Levítico, uno de los libros del Pentateuco, aquel que tenemos en el centro del Pentateuco, de nuestros 5 libros, tenemos el libro del Levítico, un libro muy importante. Y dentro de este libro tan importante para el pueblo de Israel como para nosotros los cristianos, porque de aquí es de donde tomamos la frasecita que repetimos, que amarás al prójimo como a ti mismo, vamos a tomar el capítulo 19. El capítulo 19 es una invitación a la santidad. Sean santos como yo, el Señor, su Dios, soy santo. Ustedes lo encuentran aquí en el versículo 2. Y ese llamado a la santidad, ese llamado a la santidad, en todo a lo largo del capítulo 19 nos va a ir dando reglas de vida, cómo comportarnos para realmente acercarnos a la santidad de Dios y poder ser santos como Él es santo. ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son esas normas? Es una invitación para que ustedes pues lo puedan ir leyendo y lo lean, porque todo esto, la cuestión de santidad, si leemos este capítulo, no consiste tanto en una vida piadosa, que es muy bueno, ni en una vida de rituales y de rezos, que es bueno, sino en una vida de acciones concretas en favor del otro. ¿Sí? Cuando ustedes lo leen van a encontrar aquí que el llamado a hacer algo en favor del más necesitado,
el llamado a respetar la dignidad del otro. Es decir, es un capítulo maravilloso. Y en este capítulo va a aparecer en el versículo 18 el llamado a respetar a nuestro cercano. Dice así, y lo tenemos aquí en la pantalla. Dice, no serás vengativo ni guardarás rencor a tu propia gente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y esto es maravilloso. Esto es muy lindo, digamos, amar a su prójimo, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Perfecto. Y volvemos a la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Según este versículo y otros versículos más, nuestro prójimo es el cercano, aquel que es el vecino, también se podría traducir por vecino, aquel que es próximo, es el próximo, el vecino, el cercano, aquel que hace parte de mi grupo social, aquel que está también relacionado conmigo porque habita cerca de mí, ¿cierto? Porque habita dentro de mis fronteras, porque hace parte de mi grupo social, religioso, cultural. Este es mi prójimo, es en una parte de lo que nos presenta el Pentateuco. Pero si seguimos leyendo el capítulo 19, vamos a encontrar en el versículo que tenemos acá, versículo 33 al 34, que la exigencia de amar al otro no es solamente al cercano, sino que yo también estoy invitada para ser santa como Dios es santo, a amar a aquel que es extranjero, a aquel que no pertenece a mi grupo, sino que es alguien que está al margen o que ha venido para habitar también en medio de nosotros sin ser de los nuestros. Por eso dice que cuando un emigrante se establezca entre ustedes en su país, no lo opriman. Serán para ustedes como uno de sus compatriotas. Y vuelve a repetir lo mismo que está repitiendo con relación al prójimo. Lo amarás como a ti mismo. Porque ustedes fueron emigrantes en Egipto, yo soy el Señor su Dios. Creo que estas dos partes hay que tenerlas muy presentes, porque nosotros nos hemos acostumbrado a decir, y de pronto lo hemos dicho, tergiversando un poco también al mismo pueblo de Israel, diciendo que el pueblo de Israel solo amaba a sus hermanos. Y nosotros tenemos que ver que también hay un llamado, como lo explica el Levítico, a amar a aquel que no es de mi pueblo, aquel que es de otra raza, aquel que viene de otros contextos, pero que digamos, en virtud de la santidad a la que yo estoy llamado, tengo que acogerlo y amarlo. Y hay algo aquí interesante, y es porque yo tengo que reconocer que yo también fui extranjero, que yo también fui migrante, que yo también fui alguien que estuvo como, digamos, sin ser de ese pueblo, metido en otro pueblo. Así que a partir de aquí es que vamos a comenzar nuestra reflexión sobre quién es mi prójimo. Una atención al cercano, ¿sí? Siempre al cercano, porque la caridad siempre empieza por casa, solemos decir, pero una atención también al que no es de mi comunidad, al que no es de mi pueblo, y esto ya le da un carácter como de universalidad a ese amor. No solamente se puede quedar reservado para los míos cercanos, sino que ese amor también se tiene que expandir, se tiene que abrir hacia los que están un poquito más allá. Continuemos acá. Continuamos con la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y creo que no hablemos tanto de los contextos de el cercano y el que está alejado, el que es de mi comunidad y el extranjero, sino que nos vamos a ir un poquitico más allá, porque tomando el libro de los Proverbios y el Evangelio, vamos a encontrar que el prójimo es el necesitado. Y entonces ya nos vamos a esa otra categoría, no a una categoría de identidad, digamos, de que si pertenece o no pertenece a mi grupo, sino que vamos más allá y vamos a una categoría del necesitado, de aquel que a quien le urge algo, que necesita algo. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, lo vamos a tomar un momentico, versículos del 27 al 35, podríamos tomarlos, dice lo siguiente.
No niegues un favor a quien lo necesita, si está en tu mano hacerlo. Si tienes, no digas al prójimo, regresa otro día, mañana te lo daré. No trames daños contra tu prójimo mientras vive confiado contigo. No lleves a juicio a nadie sin motivo cuando él no te ha hecho daño. No envidies al violento ni elijas ninguno de sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero se confía a los hombres rectos. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del honrado. Se burla de los insolentes, pero trata con bondad a los humildes. Otorga honor a los sabios y reserva deshonra para los necios. Bien, aquí hemos tomado los versículos 27 y 29 a 29. Y sobre todo quedémonos con esta expresión. No niegues un favor a quien lo necesita. Si está en tu mano, hacerlo. Es decir, siempre contemos también con nuestras posibilidades, pero creo que siempre podremos, en la medida de lo posible, claro está, hacer siempre un favor al necesitado. Hay un texto en el Evangelio que lo conocemos muy bien, que es aquel del amigo, ¿no? Del amigo que acude a medianoche y le pide, amigo, préstame 3 panes, que ha llegado de viaje un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y dice que el otro, aunque le responda que no me moleste, que yo ya me acosté, que mis niños ya están durmiendo, que no me voy a levantar, se levantará, ¿cierto? Les digo que si no se levanta a dárselo por amistad, se levantará a darle cuanto necesita para que deje de molestar, dice Lucas. Pero después va a decir que nuestro Padre que está en el cielo, pues siempre estará atento a nuestras necesidades, ¿no? Después continúa, porque no es que Dios nos dé las cosas para que dejemos de molestarlo, sino por su bondad y su misericordia. Entonces, tomando estos dos textos bíblicos y que debemos llevarlos a otros contextos, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que está necesitado de mí. Todo aquel que necesita algo es mi prójimo. Y ya lo vamos a ver ahora en la parábola del buen samaritano. Hay un hombre necesitado, hay un hombre caído, pero no hay quien, digamos, se acerque en el primer momento. Vamos a ver que unos pasan al lado, no ven la necesidad de este hombre hasta que aparece uno que sí se va a acercar. O ven la necesidad, pero no importa. Aunque la vean, van a pasar de largo. Así que la pregunta aquí es, de nuevo, ¿y quién es mi prójimo? Porque a veces, pues podemos estar pensando en misiones alejadas, en lugares de muchos necesitados que no los vemos y dejamos de lado a aquellos que están tan cerca que no nos damos cuenta de qué es lo que necesitan con urgencia y pueden estar muy necesitados. Entonces, prójimo, en un primer contexto, como lo vimos, es el cercano, pero también el que está más allá, más lejos, el que está, digamos, el que es extranjero también en medio de mi pueblo. Pero prójimo ya, tomando estos textos de Proverbios y de Lucas, prójimo es todo aquel que está necesitado. Y ya hablando de necesidades, pues vamos a ver que son muchas y diversas y quizás los textos de la doctrina social de la iglesia nos aterricen para ver quiénes son los necesitados de hoy. Y eso lo sabemos y lo podemos ver. Bien, vamos a la próxima. Acá, esta. Y esta es un texto muy lindo que también encontramos en el libro de los Proverbios. Y yo creo que el libro de los Proverbios deberíamos visitarlo muy a menudo. Tiene muchos consejos para la vida, muchas pautas para la vida. ¿Qué dice Proverbios en el capítulo 14? Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Fíjense que son como, es un contraste, ¿verdad? A todo aquel que menosprecia a su hermano es un pecador. Nos convertimos en pecadores cada vez que menospreciamos al otro y que lo menospreciamos en todo, en toda su humanidad. Pero cuando somos capaces de ser misericordiosos, ¿cierto? Y de manera particular misericordiosos de los necesitados, somos
ya por ello, bienaventurados, bienaventurados. Una invitación a que retomemos estos versículos que son para nosotros norma también de vida. El menosprecio a veces se hace muy evidente en nosotros. Fácilmente menospreciamos, ¿sí? Dejamos de lado a otros, no respetamos la dignidad del otro y estamos pecando, según la Escritura. Y según nosotros como cristianos también lo sabemos. Pero el Señor nos da la gracia de ser bienaventurados, felices, dichosos, de entrar dentro del grupo de las bienaventuranzas, ¿cierto? De los bienaventurados, cada vez que tenemos gestos y actos misericordiosos en favor, de manera particular, de los más necesitados. Los pobres en la iglesia seguirán siendo los privilegiados. Seguirán siendo, lo han sido, lo fueron siempre, lo son desde el inicio. Para Jesús fueron los privilegiados y hoy continúan privilegiados. Esto lo podemos encontrar en el magisterio del Papa Francisco, del Papa León, pero también en todo el magisterio de la Iglesia y en la doctrina social de la Iglesia. Siempre, siempre tendremos pobres. Acuérdense que también hay un texto bíblico donde dice Jesús que pobres los tendremos siempre con nosotros. Y para nosotros es un medio también de poder ejercer eso que llamamos la caridad cristiana, la caridad fraterna. Así nosotros llegamos a la parábola que nos concierne para hoy, que es la parábola del buen samaritano. Este icono es muy interesante, porque si usted, pues es un icono todo, era todo un cuadro, lo cortamos para colocarlo así como horizontal, de manera que viéramos como la secuencia. Y el icono pues nos va contando la historia que encontramos en el libro de los hechos, perdón, en el Evangelio de San Lucas. El hombre caído, el hombre herido, el hombre maltratado y desnudo, que es interesante. Desnudo porque el texto dice que lo dejaron desnudo, es decir, a punto de perder toda su dignidad. La desnudez significa en la Sagrada Escritura la pérdida de dignidad. Por eso siempre para el pueblo hebreo el cuerpo debe estar vestido. Entonces estar desnudo es haber perdido la dignidad, ¿cierto? Mucho, hasta esto le quitaron la ropa también que lo cubría. Pero al lado de él pasan dos hombres muy bien vestidos. Allá va el sacerdote y va también el levita, ¿verdad? Y el buen samaritano, que es Cristo en esta imagen, ¿no? Que es Cristo mismo en el icono, es el que se acerca al caído, lo levanta, lo cura, está versando el aceite y ahí vamos pues recordando el texto bíblico, pero luego, fíjense bien en la segunda parte del icono, lo carga, que eso es muy importante, lo carga, ¿cierto? Nosotros encontramos en el texto que lo lleva sobre su montura, dice que lo lleva sobre su montura, pero aquí lo carga y luego lo da en encargo al hospedero y lo encontramos ya vestido. Ya retoma su dignidad, recobra su dignidad y hay otro que se va a encargar de él. Y pues el buen samaritano estará dispuesto a retornar para ver si algo quedó debiendo. Ya vamos a ir a profundizar un poquito más en el texto, pero antes el padre William nos va a decir algo sobre lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia. O de pronto, Anita, antes de abordar eso de la doctrina social de la Iglesia, para contextualizar un poquito el texto o la parábola del buen samaritano, podríamos abrir nuestras Biblias, porque esto es tremendamente diciente, ¿verdad? Abrir nuestras Biblias y si quieren, veamos primero el libro de los Hechos de los Apóstoles, solo como una pequeña orientación nada más. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, ¿sí? Y a partir del versículo 34, vamos a leer el texto. Lo voy a leer yo como para evitar, digamos, algún tipo de disturbio por aquí. Entonces,
El contexto es evidentemente Pedro en la casa del centurión Cornelio. Y allí, en la casa del centurión Cornelio, de un pagano, por decirlo de alguna manera, Pedro da un discurso que comienza en el versículo 34 del capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro entonces tomó la palabra y dijo: verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta a quien lo honra y obra rectamente, sea de la nación que sea. Él envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y aquí está, presten por favor atención. Ustedes están enterados de lo que ocurrió en el país de los judíos, comenzando por Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con poder del Espíritu Santo. Él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. A él, a quien mataron colgándolo de un madero. Y el texto continúa. El texto continúa. Evidentemente, el libro de los Hechos de los Apóstoles es relativamente tardío, en torno al año 85 de nuestra era, poquito antes, poquito después. Y aquí, aunque no hemos leído todo el texto, encontramos una estructuración relacionada con la forma como se predicaba o anunciaba a Jesús. Por lo tanto, el libro de los Hechos de los Apóstoles ya supone la publicación evidentemente del Evangelio de Lucas, es el primer tomo o el primer volumen del autor, supone el Evangelio de Mateo, porque el autor del Evangelio de Lucas se apoya en Mateo, supone también ya la existencia del Evangelio de Marcos, porque el autor del Evangelio de Lucas también se apoya en Marcos, o dicho de un modo diferente, Marcos y Mateo son las fuentes del Evangelio de Lucas. Y cuando leemos Marcos, Mateo y Lucas, descubrimos una realidad, un elemento común. Y ese elemento común es que lo que se está presentando de Jesús está siendo estructurado teniendo en cuenta la geografía. Por lo tanto, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 10 que hemos leído, ahí está presentándonos a nosotros el modo como se compartía lo referente a Jesús, intentando agrupar acontecimientos en Galilea, luego acontecimientos en Judea, luego acontecimientos ya de modo más preciso en Jerusalén y el desenlace de la vida de Jesús con lo que conocemos como el acontecimiento pascual. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, aunque parezca mentira, comparten la misma estructuración. Si ustedes deshojan los tres evangelios, se van a dar cuenta de que los tres evangelios, grosso modo, están más o menos siguiendo la misma estructura. Lo acaecido en Galilea, luego el viaje a la Judea, luego lo acaecido en Jerusalén y finalmente el desenlace por medio del acontecimiento pascual. Por lo tanto, después de esta brevísima introducción, centrémonos ahora por un momento, por favor, en el Evangelio de Lucas, y concretamente en el capítulo 9 y de forma más precisa a partir del versículo 51. El texto dice lo siguiente. En la Biblia que yo tengo, que es la Biblia de las Américas, allí incluso colocan un título. No sé si en las Biblias de ustedes aparecerá también. Y el título grande dice 3 en Romanos, porque el número 1 fue los relatos de la infancia, el número 2 fue lo acaecido en la Galilea, y ahora en el capítulo, en esta tercera parte es el viaje a Jerusalén.
Por lo tanto, desde el capítulo 9, versículo 51, se nos narra el viaje que Jesús hace hacia Jerusalén. ¿Para qué va a Jerusalén? Ya todos nosotros sabemos, evidentemente, para el acontecimiento pascual. Pero ¿cómo comienza esta sección? Dice lo siguiente, versículo 51 del capítulo 9. Al acercarse el tiempo de su salida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Entonces envió por delante unos mensajeros que fueron a un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Ustedes pueden mirar en sus mapas o de pronto les proyectamos algún mapita por allí de la Palestina en tiempos de Jesús. Y grosso modo habían tres grandes regiones. Al norte, la región de la Galilea, hacia el sur de la Galilea, la Samaria, y al sur de la Samaria, la Judea. Y había una rivalidad, evidentemente, entre judíos y samaritanos, una rivalidad que viene desde el siglo X antes de Cristo, cuando se produjo la división luego de la muerte de Salomón. Y por historia sabemos que aparecerán dos reinos. El reino del norte, que tendrá varias capitales. En algún momento la capital será Betel, en otro momento Tirsa, en otro momento ya Samaria, es como la última capital que va a tener el reino del norte. Y el reino del sur, Judá, que siempre tendrá como capital a Jerusalén. Pero ese problema continuará al regreso de la deportación a Babilonia, después del edicto de Ciro, rey de Persia, y cuando comienzan los trabajos de restauración de Jerusalén y evidentemente del templo. Si leen ustedes los libros de Esdras y de Nehemías, aunque no solamente esos libros, se van a dar cuenta de que hay una tensión grande entre los judíos y los samaritanos. Incluso se va a hablar, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el relato de la samaritana, de que los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Por lo tanto, había una rivalidad entre judíos y samaritanos. Pero era inevitable. Si leen ustedes atentamente el Evangelio de Marcos, Jesús no entra a territorio samaritano para ir de la Galilea a Jerusalén, sino que se va por la Transjordania, que era otro camino. Si leen ustedes el Evangelio de Mateo atentamente, es igual que Marcos. Jesús, para subir a Jerusalén, toma el camino de la Transjordania, al otro lado del Jordán, justamente para evitar la tensión con los samaritanos. Pero en el Evangelio de Lucas tenemos a un Jesús que sube a Jerusalén, pero por territorio samaritano. Y eso es tremendamente intencional. Entonces, volvamos nuevamente al texto del Evangelio de Lucas. Leo nuevamente a partir del versículo 51. Dice, al acercarse el tiempo de su salida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Entonces se envió por delante a unos mensajeros que fueron a un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Así como en el Evangelio de Juan en el capítulo 4, Jesús deja la Judea para ir a la Galilea y tiene que pasar por Samaria. En el caso de Lucas, para ir de la Galilea a la Judea, Jesús está pasando por la Samaria. Versículo 53. Pero no quisieron recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan, los zebedeos, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma? Probablemente una alusión al profeta Elías, que hizo bajar fuego sobre unos muchachos que lo insultaban. Pero Jesús, dirigiéndose hacia ellos, los reprendió severamente y se fueron a otro pueblo. Eliseo, Perdón, Anita. el profeta Eliseo. Eliseo, ¿no es cierto? ¿Qué dije yo? Eliseo, creo que. O Eliseo. ¿Ah?
Entonces, por lo tanto, aquí está quedando claro de que hay una rivalidad histórica, podríamos decir, aunque la palabra es muy fea de verdad, pero podríamos decir que estamos hablando de enemigos. Los judíos y los samaritanos son enemigos y enemigos históricos. Por lo tanto, cuando ya se darán cuenta ustedes de por qué el protagonista de esta parábola es un samaritano. Eso no es por casualidad. Y no es el único caso. En el Evangelio de Lucas, de todos los leprosos curados, el único que se devuelve a dar gracias es un samaritano, ¿verdad? Eso ya de por sí es muy diciente. Por lo tanto, podríamos decir nosotros de que el hecho de presentar a un samaritano como protagonista de la parábola no es casualidad, es intencional. No vamos a hacer un análisis de la parábola, definitivamente no lo vamos a hacer porque sería muy interesante y probablemente ese que estuvo caído, o bien fue un sacerdote, o bien fue un levita, porque Jericó era evidentemente una ciudad sacerdotal. Vivían sacerdotes y vivían también levitas. Y dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. El hecho de bajar supone que ya había realizado el culto en Jerusalén. Por lo tanto, el pecado del sacerdote que pasó de largo y el pecado del levita que pasó de largo es mayor aún, porque no es capaz de atender no solamente a un compatriota, no solamente a uno de la misma raza, sino a un compañero de religión o de tribu. Es decir, es como en el caso mío, que soy sacerdote, y veo a un sacerdote varado en la carretera y simplemente no le presto ningún tipo de ayuda. O sea, el pecado es mayor, ¿verdad? Y ahí la virtud del samaritano se engrandece mucho más, porque es alguien que no comparte el mismo culto, tiene un culto diferente, tiene un judaísmo distinto, racialmente podríamos decir que es diferente también, y es alguien que ni siquiera se lo esperaba. Y es alguien que termina atendiendo, perdón por lo que voy a decir, ya lo mencioné hace un momento, que termina atendiendo incluso a un enemigo. Y yo digo perdón porque no debería existir entre los seres humanos la expresión o la palabra enemigo, ¿verdad? Sí, Anita. Sí, vamos a mirar en un momentico, antes de continuar, un texto del Antiguo Testamento que tiene que ver también con aquel que no es de mi grupo humano, de mi raza, de mi grupo social, pero es el que está atento a mi necesidad. Entonces yo los invito para que veamos en el profeta Jeremías, en el capítulo 38. Lo vamos a llamar no el buen samaritano, sino el buen eunuco, si quieren, le podríamos decir, pero es prácticamente el buen samaritano. Para mí este es el buen samaritano del Antiguo Testamento. Entonces, en el capítulo 38 del profeta Jeremías, en el versículo 7, nosotros tenemos, bueno, todo el capítulo, digamos, que vamos a encontrar la condenación a muerte de Jeremías. Jeremías es condenado a muerte y lo arrojan en un pozo. Y pues prácticamente el rey sabía, ¿cierto? Los diarios y el rey pues van a permitir que Jeremías sea arrojado en el pozo para que muera allí. Si quieren, leamos desde el versículo 6. Dice, ellos se apoderaron de Jeremías y lo arrojaron en el pozo de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el pozo no había agua sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Y aparece el buen samaritano de este texto, que es Ebed-Melech, un criado del rey, eunuco nubio, que también vivía en el palacio. Es decir, es un extranjero. Es alguien que se portó como prójimo de Jeremías.
se enteró de que habían metido a Jeremías en el pozo mientras el rey estaba sentado junto a la puerta de Benjamín. Ebed-Melech salió de palacio y habló al rey. Majestad, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías, arrojándolo al pozo donde morirá de hambre, porque no quedaba pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech, el novio, toma 3 hombres a tu mando y saquen al profeta Jeremías del pozo antes de que muera. Ebed-Melech tomó a su mando los hombres, entró en el ropero del palacio y allí tomó tiras y trapos y los descolgó con la soga hasta el pozo. Y Ebed-Melech, el nubio, y eso lo va a recalcar el texto, ¿cierto? El nubio, dijo a Jeremías, colócate los trapos en bajo tus brazos por debajo de la soga. Y Jeremías lo hizo. Entonces tiraron de Jeremías con las sogas y lo sacaron del pozo y Jeremías se quedó en el patio de la guardia. Lo salvaron. Entonces fíjense que no son los compatriotas de Jeremías los que lo van a salvar. Al contrario, son los que lo condenan a muerte. Y será un extranjero quien tenga piedad, quien tenga misericordia, quien se acuerde de Jeremías y pida salvarlo y lo salve, y lo salve. Así que volvemos a la pregunta. Ya no solamente quién es mi prójimo, es el necesitado, ya lo sabemos, todo aquel que está necesitado, sino quién se comporta realmente como prójimo. ¿Quién se comporta como prójimo? Y curiosamente en el texto de Jeremías es el extranjero, en la parábola que nos presenta el Evangelio de Lucas, como ya venía diciéndolo el padre William, es el extranjero aquel que catalogan de enemigo. Sí, William. Entonces, volvamos nuevamente al Evangelio de Lucas, ¿verdad? Volvamos al Evangelio de Lucas, estamos en el capítulo 9. Yo les he leído hasta el versículo 56, perdón. Sigamos pasando el texto. Entonces, luego viene condiciones para seguir a Jesús. Luego, en el capítulo 10, los discípulos enviados a misionar. 10, versículo 1. Después de esto, el Señor designó a otros 72. Eso es interesante. Lo de los 72 solo aparece en el Evangelio de Lucas. No está ni en Marcos ni en Mateo. Es decir, que en el Evangelio de Lucas tenemos 2 envíos misioneros. El primer envío, que es similar a Marcos y a Mateo, de los 12. Pero en el caso de Lucas, entran en escena 72 discípulos que son un misterio. ¿De dónde salen esos 72? ¿Por qué el autor del Evangelio de Lucas utiliza 72 discípulos? No hay una explicación, digamos, definitiva, pero una hipótesis es que probablemente el autor del Evangelio de Lucas está leyendo lo referente a los 72 pueblos paganos que aparecen en la versión de los 70, ¿verdad? En la versión de los 70. Dicho de un modo diferente, él está incluyendo en su relato una apertura a la gentilidad, ¿sí? Una apertura a la gentilidad. O sea, el Evangelio tiene una connotación o un carácter universal. No es solamente para el circuncidado como yo, o no es solamente para el que comparte mi raza, como lo da a entender evidentemente el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo coloca en labios de Jesús una frase horrible. No es bueno dar el pan a los perros. O sea, nos presentan a un Jesús que no mira más allá y que pareciera que tiene que pasar por un proceso de conversión. Porque el Jesús del Evangelio de Mateo es como si solamente estuviese circunscrito a un territorio y a un grupo determinado de personas. O sea, leyendo atentamente los evangelios, uno termina evidentemente visualizando lo que les acabo de comentar.
Entonces, estos 72, vuelvo nuevamente al capítulo 10 de Lucas, van en misión. Las recomendaciones son similares a las de los 12 y luego a partir del versículo 17, 10-17, vuelven los 72. Esto no es por casualidad. Entonces ya tenemos varios elementos. Un Jesús que está en camino, un Jesús que está en territorio enemigo, territorio samaritano, un Jesús que fue despreciado por los mismos samaritanos, un Jesús que involucra en la misión a 72 personas que probablemente sean incluso algunos ni siquiera de origen judío, ¿no? Aquí estamos intentando leer entre líneas. Y luego de ello viene la parábola del buen samaritano. Por lo tanto, la parábola del buen samaritano es pronunciada por un Jesús, primero, en camino hacia la pasión. En segundo lugar, probablemente en territorio samaritano, por un Jesús que fue despreciado por los samaritanos. Y Jesús termina colocando como protagonista de su cuento, de su historia, porque no nos olvidemos que es un cuento, o sea, es una parábola, termina colocando como protagonista a un, entre comillas, y nuevamente les pido disculpas por la palabra, es que es muy fea, a un enemigo. Lo que hace que la parábola tenga todavía mucho más valor. Entonces, ese relato comienza de la siguiente manera. Se levantó un experto de la ley y le dijo para tenderle una trampa. Y esto ya de por sí es muy diciente, ¿verdad? Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le devuelve, seguramente se da cuenta, el texto no lo dice, pero seguramente se da cuenta y le responde con una pregunta. Dicen que no hay que responder una pregunta con otra pregunta, pero Jesús lo hace, ¿verdad? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y como el otro le está poniendo la pregunta para tentarlo, pues él sabe la respuesta. Yo soy profesor desde hace varios años y yo me doy cuenta de que básicamente hay tres tipos de preguntas o tres tipos de estudiantes cuando preguntan. Hay algunos estudiantes que preguntan porque no saben y quieren saber. Hay estudiantes que preguntan porque no tienen la certeza. O sea, tienen, digamos, una noción de respuesta, pero preguntan porque quieren reafirmar lo que tienen como respuesta. O sea, quieren asegurar aún más lo que ellos tienen como conocimiento. Y hay estudiantes que preguntan y son bandidos simplemente para dejar en ridículo al profesor, como diciendo al profesor le hice una pregunta que no supo responder. Entonces ellos saben la respuesta, saben lo que es y simplemente quieren pues molestar o dejar en ridículo al profesor. Y ese parece ser el caso de este maestro de la ley, ¿no? Y la pregunta es heredar la vida eterna. Jesús le devuelve la pregunta y el maestro le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él sabía perfectamente. Y este es un texto que ya hermana Ana Francisca nos lo comentó. El maestro de la ley se sabe la ley de memoria y está citando a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y está citando a Levítico 19, versículo 18. O sea, sabe. Y la hermana ya nos dijo una cosa muy bonita al comienzo de este compartir. El tema no es saber. La cuestión teórica no es lo definitivo, es hacer, que es la forma como termina la parábola. Entonces, él respondió, Jesús dijo, has respondido correctamente, haz eso. Cuidado, ¿eh? El cristianismo no es cuestión teórica, es práctica.
hago un pequeño paréntesis. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo termina en el capítulo 25. Más que el Evangelio de Mateo, el Pentateuco mateano. Y el último relato del Pentateuco mateano es el famoso juicio final. Y si ustedes leen atentamente, los que se salvan no son los que tienen una doctrina teórica correcta, sino los que actúan correctamente. Y la acción correcta pasa por un realizar o ayudar al prójimo en lo más básico. Dar comida, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al que no tiene techo, después visitar al enfermo, visitar al preso. Ahí aparecen, como ya en otras ocasiones lo hemos comentado, 6 de las 7 obras de misericordia. Por lo tanto, lo que permite estar a la derecha del justo juez son las obras de misericordia, la puesta en práctica de las obras de misericordia. Falta una, de las 7 falta una. La que falta es enterrar a los muertos, que viene del libro de Tobías. Y es interesante porque así termina el Pentateuco mateano. Después, ya a partir del capítulo 26 de Mateo, viene el relato de la pasión. Pero esa última narración que les acabamos de comentar, es decir, el famoso juicio final, no tiene para nada prácticas religiosas. Y eso es tremendamente diciente. No dice, se salvan los que rezan, se salvan los que oran. No dice, se salvan los que leen la Biblia, los que se conocen la Biblia de memoria. No dice eso. Se salvan o van a la derecha los que miran a los demás con un profundo amor misericordioso y desinteresadamente, no con algún interés de por medio. Y volvamos nuevamente al relato del buen samaritano. La respuesta de Jesús es interesante. Haz eso que tú ya sabes. Y el otro le hace la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Porque ya la hermana Ana Francisca nos decía cuál es el prójimo según la Sagrada Escritura. Prójimo es el que vive en mi ciudad, prójimo es un extranjero que vive en mi ciudad, prójimo es el que comparte mi raza, prójimo es el que comparte mi religión, y estoy en cierto modo obligado a prestarle algún tipo de ayuda. Pero a los que no cumplen esos requisitos, no necesariamente estoy obligado a ayudar. Y este le hace una pregunta que dicho sea de paso, era una pregunta que ya los rabinos se planteaban también en la época de Jesús. Es decir, ¿quién es mi prójimo como tal? Jesús le cuenta un cuentito. ¿Y cómo termina este cuento? ¿Con qué mensaje? ¿Cuál de los 3 se portó como prójimo? El que obró con misericordia, es decir, aquel que sintió que sus entrañas se le conmovían frente al drama de la otra persona. En síntesis, prójimo es todo ser humano, indistintamente de todo, que me sale al encuentro, que yo ni siquiera me lo espero, pero que necesita de mí para que pueda recobrar, como ya hermana Ana Francisca nos comentó, su dignidad. Por lo tanto, la acción de proximidad o de proximidad, si queremos verlo así, es la de tener en cuenta al ser humano por el hecho mismo de ser humano y que me compromete a mí para con él en una acción hasta tal punto de que el otro sea capaz de recobrar su propia dignidad, su propia dignidad. Y ahora sí, para no cansarles mucho, Solo quisiera, una cosita, William. Anita, Yo creo que aquí está la novedad del cristianismo, ¿verdad? Hablar del prójimo, sabían muy bien de quién se estaba hablando. Todos habían leído el Antiguo Testamento, es decir, conocían la Torá. Al menos la Torá era conocida de todos y de quien hacía la pregunta, ¿verdad?
pero también conocía a los profetas y también sabía a quién se hacía referencia cuando se hablaba del prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Por eso la pregunta es una pregunta que también nos lleva a nosotros pues a cuestionarnos, ¿realmente sabemos quién es nuestro prójimo? Pero ¿dónde está la novedad del cristianismo? En que Jesús le devuelve la pregunta al final del texto diciéndole, ¿quién se portó como prójimo? Es decir, en el paso que hacemos nosotros de ver al otro prójimo, que eso está bien, muy bien, eso está bien, y el paso es el de hacernos nosotros el prójimo del otro, portarnos como el cercano de cualquiera, ¿no? No solamente de aquel de quien debemos hacerlo, sino de cualquiera que esté necesitado. El portarse como el cercano del que está necesitado. Es decir, es toda una tarea de, como lo decía la carta de San Pedro hoy, de hospitalidad, de saber acoger al otro, de ser nosotros los huéspedes, de ser nosotros como el hospedero de este texto bíblico que es muy interesante. De pronto nosotros a veces nos quedamos en el samaritano, sí, y le damos toda la importancia al samaritano y él es el protagonista de la parábola. Pero es que en esta parábola hay otro protagonista también, fuera del caído, ¿cierto? Que también es protagonista y es el hospedero y todo lo que el hospedero realiza aquí. Vamos a mirarlo un momentico antes de que el padre pase ahora a todo lo que nos dice la doctrina social de la iglesia. Después de todo lo que hace el samaritano, que eso lo sabemos muy bien, dice en el versículo 35. Perdón, me voy a ir al 34. Le echó aceite y vino en las vendas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Pues, ahí hay un gesto muy grande. Y es que este hombre pasó la noche con el otro. Pasó la noche con él. Se quedó al lado de él una noche completa. Y dice el texto en el versículo 25, al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó, que eso es muy lindo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. Entonces diríamos que a esta pregunta, si el Señor me hiciera la pregunta a mí, ¿quién de los tres te parece que se portó como prójimo? Diríamos el que actuó con misericordia. Pero también nos atreveríamos a decir que otro que se portó como prójimo fue el hospedero. Claro, le pagaron, sí, pero lo recibió, pero lo acogió, lo cuidó y sin duda que también se sintió que le hacían un encargo, que le hacían un encargo. Esas frasecitas aquí en la diapositiva, en la parte de abajo, son muy importantes y van como de acuerdo con la imagen, ¿verdad? ¿Quién se porta como prójimo del otro? Aquel que se hace cargo, aquel que carga al otro y aquel que también lo encarga. Y podríamos aumentar, aquel también que permite que se lo encarguen y se encarga, como un juego de palabras, que ya el texto bíblico también nos las va proporcionando. Y la gran pregunta con la que termina aquí, ve tú, o la gran invitación, ve y haz tú lo mismo, que ya estaba en el Deuteronomio también. Haz esto y vivirás. De Ahora sí pronto, pasamos, William. antes de pasar al tema magisterial, por decirlo de alguna forma, la parábola está muy bien construida, es preciosa. Como les hemos dicho, no estamos haciendo un análisis de la parábola. Hay varios acercamientos a ella, hay distintos comentarios también, pero simplemente siguiendo la lógica del relato de la parábola, parece que el samaritano está metido en sus propias cosas, ¿no? O sea, él está metido en sus asuntos, probablemente en sus negocios, porque el texto dice al final lo que ya citó hermana Ana Francisca, lo que gastes de más te lo pagaré a mi vuelta.
O sea, él estaba yéndose a hacer sus propias actividades, pero este pobre hombre le salió al encuentro a él que le trastocó sus propios planes. La pregunta sería, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros somos capaces de dejar nuestros propios planes? ¿O aceptamos que nos trastoquen las agendas o incluso que nos trastoquen hasta la propia vida, que nos cambien la vida, ¿verdad? Y otro elemento más es que el compromiso del samaritano no es solamente el brindarle los primeros auxilios, que lo hace detrás de el aceite y el vino, o el vino y el aceite, es decir, desinfectar las heridas para que, pues, evitar cualquier complicación y al mismo tiempo darle fortaleza a los músculos. Todo esto también ha sido visto como un tema sacramental que no viene al caso en este momento, pero muy al margen de eso, le está brindando los primeros auxilios, pero el compromiso no es solamente eso, el compromiso con ese hombre totalmente desconocido, que podría ser hasta un enemigo, va hasta que él recobre completamente la salud y la dignidad. O sea, no es un trabajo de inmediatez. Y la hermana Ana Francisca, haciendo alusión un poquito a la opción preferencial de la iglesia por los pobres, no es un compromiso solamente de un día o de 2 días. El compromiso con los pobres, pienso yo, que es hasta que la pobreza desaparezca del mundo entero. O sea, el tema es muy complejo en realidad. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis de esto que estamos viendo, porque como muy bien saben ustedes, el hilo conductor, o más que el hilo conductor, otro tema de reflexión, pues, para nosotros en este año está en relación con la doctrina social de la Iglesia, entre otras cosas por el nombre del Santo Padre, ¿verdad? León XIV, eso no es por casualidad. Detrás está evidentemente León XIII, y el Papa León XIII publicó en 1891 la encíclica Rerum Novarum, que de una u otra forma eh, da inicio a lo que se conoce como el pensamiento social de la Iglesia. No es que ahí comience la doctrina social de la Iglesia, pero marca un hito y hace que haya una reflexión propiamente dicha, centrada en la cuestión social. Entonces, voy a proyectarles prácticamente eh, desde cero para que ustedes sepan también qué buscar y cómo buscar. Entonces, miren, aquí está. Es un buscador cualquiera. Ustedes pueden tener sus propios buscadores. Y hemos escrito esto de acá: Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Y nos aparece esto de acá, ya en la página del Vaticano. Entonces entramos nosotros aquí a este documento y ahí está. Este fue un documento publicado por el Papa Juan Pablo II. Si nosotros vamos al final del documento, ahí vamos a encontrar la fecha de publicación, ¿ya? Al final. Al final. Entonces, este fue un documento publicado por el Papa Juan Pablo II en el año, ya les digo el año, ¿dónde está esto? 1990 y algo, no lo tengo aquí, 1990 y algo. Pero se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, porque como su nombre lo indica, el Papa Juan Pablo II intentó agrupar los temas que las distintas encíclicas sociales habían estado abordando. No aparece aquí, 1990 y algo es, pero eso es 93, creo que es 93. 93 de pronto, ¿no es cierto? Creo, sí, porque yo estaba estudiando en Roma. Aquí está. Bueno, aquí colocan
Secretaría. No, eso ya es actualización. No, eso no, eso es como la actualización. Pero el documento es de 1900, a ver, aquí está 2004. Tiene que ser antes de eso, si mal no estoy. O será Es 2004. cierto, A ver, es el mismo año del catecismo, creo. o de pronto es este año, ¿Mm? 2004, de pronto, puede que sea eso, ¿no? Aquí sí, como que disculpen si no estamos precisando un poquitito, pero bueno. Entonces, lo que hizo el Papa, creo que es el 2004 más bien, sí. Pues lo que hizo el Papa Juan Pablo II, como ya les hemos comentado, es intentar sintetizar los distintos eh, temas abordados por el magisterio de la Iglesia. Y tenemos esto que ustedes están viendo, ¿verdad? Entonces, miren, aquí tenemos Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, eh, y luego tenemos nosotros la primera parte, el capítulo primero, el designio de amor de Dios para la humanidad. El capítulo segundo, la misión de la Iglesia o misión de la Iglesia y doctrina social. Capítulo 3, la persona humana y sus derechos. Capítulo 4, los principios de la doctrina social de la Iglesia. Luego tenemos una segunda parte, capítulo 5, la familia, célula vital de la sociedad. Capítulo 6, sobre el trabajo humano. Capítulo 7, la vida económica. Capítulo 8, la comunidad política. Por ejemplo, ahora que estamos a puertas de las elecciones, pasado mañana serán las elecciones en Colombia, la otra semana son elecciones en Perú también. Sería bueno que mirásemos lo que dice este documento con respecto a Gracias, nuestra... Padre, dejarnos estar en silencio también con la democracia. Gracias. Eso. Luego, capítulo 9, la comunidad internacional. Luego, capítulo 10, salvaguardar el medio ambiente. Capítulo 11, la promoción de la paz. Luego tenemos el capítulo número 12, doctrina social y acción eclesial. Y finalmente las conclusiones. Ahora, como ya les hemos comentado, no es que la doctrina social de la Iglesia sea solamente esto, sino que en el pontificado del Papa Juan Pablo II se intentó como compilar en un volumen los distintos temas. Pero luego tenemos al Papa Benedicto XVI, tenemos al Papa Francisco y ahora tenemos al Papa León. Por lo tanto, no hay que quedarnos solo en este documento y no miremos este documento como todo lo que la doctrina social de la Iglesia ha abordado, sino este es un texto orientador. Nosotros queremos centrarnos un poquitito en el capítulo 9, que tiene como título La comunidad internacional. Entonces vamos a ir al capítulo 9, no vamos a leer todo el capítulo. A nosotros lo que nos interesa es que sepan qué documentos hay, cómo encontrar los documentos, y tenemos básicamente 3 numeritos que queremos leer y comentar con ustedes. Sería interesante leer todo este capítulo 9, pero por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero ahora que ya lo conocen ustedes, luego en su estudio personal lo pueden abordar un poquitito más. El primer número que queremos leer y de pronto comentar un tantito es el 428. Ya lo están viendo ustedes y dice además lo siguiente: las narraciones bíblicas sobre los orígenes muestran la unidad del género humano y enseñan que el Dios de Israel es el Señor de la historia y del cosmos. O sea, todos los seres humanos somos una unidad. Su acción abarca todo el mundo y la entera familia humana. O sea, todos los seres humanos dependemos del mismo Dios, a la cual está destinada la obra de la creación. La creación no es para un grupito de personas, es para todos los seres humanos. La decisión de Dios de hacer al hombre a su imagen y semejanza confiere a la criatura humana una dignidad única.
que se extiende a todas las generaciones y sobre toda la tierra. El libro del Génesis muestra además que el ser humano no ha sido creado aislado, sino dentro de un contexto del cual son parte integrante el espacio vital, que le asegura la libertad, la disponibilidad de alimentos, el trabajo y sobre todo la comunidad de la comunidad, ¿no es cierto? Las condiciones que aseguran plenitud a la vida humana son, en todo el Antiguo Testamento, objeto de la bendición. Dios quiere garantizar al hombre los bienes necesarios para su crecimiento, la posibilidad de expresarse libremente, el resultado positivo del trabajo, la riqueza de relaciones entre semejantes. Como ya les hemos comentado, sería bonito leer todo. Solamente queremos leer 3 numeritos. El primero era este de acá, la unidad de la familia humana. Avancemos un poquitito más y tenemos Jesucristo, prototipo y fundamento de la nueva humanidad. Avanzamos un poquitito más, la vocación universal del cristianismo, lo que ya hermana Ana Francisca hace un ratito subrayó también. Los cristianos tenemos una mentalidad de prójimo universal. Y dice lo siguiente, el mensaje cristiano, ese es el otro número que queremos leer, el 432. El mensaje cristiano ofrece una visión universal de la vida de los hombres y de los pueblos sobre la tierra, que hace comprender la unidad de la familia humana. Esta unidad no se construye con la fuerza de las armas. Atentos a eso, es un mensaje tan actual. Las guerras que hay ahorita, que nos muestran, por ejemplo, incluso una diferencia racial. Un pueblo se siente racialmente superior a otro. Problemas que parecían superados, hoy en día parece que son los que están impulsando a unas guerras absurdas, sin sentidos, amenazas de eliminar civilizaciones. Eso es enfermizo. Y continúa, ¿verdad? No se construye, por lo tanto, la unidad con las armas, ¿no? Tampoco con el terror o con la prepotencia. Un pueblo que aterroriza a otro, ¿verdad? Es más bien el resultado de aquel supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, uno en 3 personas, que los cristianos expresamos con la palabra comunión, y una conquista de la fuerza moral y cultural de la libertad. El mensaje cristiano ha sido decisivo para hacer entender a la humanidad que los pueblos tienden a unirse, no solo en razón de formas de organización, de vicisitudes políticas, de proyectos económicos o en nombre de un internacionalismo abstracto e ideológico, sino porque libremente se orientan hacia la cooperación, conscientes de pertenecer como miembros vivos a la gran comunidad mundial. Esto es una genialidad. Algo extremadamente hermoso propuesto por el cristianismo. La comunidad mundial debe proponerse cada vez más y mejor como figura concreta de la unidad querida por el Creador. Ninguna época podrá borrar la unidad social de los hombres, puesto que consta de individuos que poseen con igual derecho una misma dignidad natural. Todos los seres humanos somos iguales, todos. Por esta causa, será siempre necesario, por imperativo de la misma naturaleza, o sea, no por una ley humana, sino que la naturaleza es la que dicta esa ley, atender debidamente el bien universal, es decir, al que afecta a toda la familia humana, que curiosamente ese es el mensaje de la parábola del buen samaritano. Mi prójimo es todo ser humano, incluso mi propio enemigo, incluso mi enemigo. Por eso, por ejemplo, se habla de crímenes de guerra. Acuérdense de lo que acabo de decir, porque hay crímenes de guerra que se están cometiendo en este momento. Curiosamente, incluso en la misma guerra hay códigos.
No se pueden utilizar determinados tipos de armas. No se le puede quitar el agua, ni siquiera al enemigo. No se le puede quitar la comida. No se puede matar a gente indefensa. No se puede considerar como racialmente inferior a otros pueblos. Incluso en la misma guerra hay códigos, ¿verdad? El último número que queremos leerles a ustedes tiene que ver con este 433. Sería bonito leer todo el capítulo 9, pero pues el tiempo no nos da. ¿Qué dice el 433? La centralidad de la persona humana y la natural tendencia de las personas y de los pueblos a estrechar relaciones entre sí son los elementos fundamentales para construir una verdadera comunidad internacional, cuya organización debe orientarse al efectivo bien común universal. Ya les hemos comentado de esto, pero en el Targum, hay un Targum del libro del Génesis. Un Targum es una traducción aramea del libro del Génesis. Dice que Dios hizo al ser humano con polvo tomado del templo y al mismo tiempo tomado de los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Y lo hizo blanco, lo hizo negro, lo hizo verde, ¿verdad? Y lo hizo rojo también. No por las razas, sino esos colores que acabo de decir están en relación con los puntos cardinales. Por eso tenemos un mar negro, un mar rojo, un mar blanco, un mar amarillo, ¿verdad? El ser humano, por lo tanto, donde sea que se encuentre, está en su propia patria, porque somos tierra, y donde sea que entremos en contacto con la tierra, estamos en nuestra propia patria. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI nosotros nos tratemos de la peor forma posible? Que la humanidad no haya alcanzado el grado de humanidad que la misma evolución nos está ofreciendo. Continúo leyendo otro poquitito esto de acá. A pesar de que esté ampliamente difundida la aspiración hacia la auténtica comunidad internacional, la unidad de la familia humana no encuentra todavía realización, puesto que se ve obstaculizada por ideologías materialistas y nacionalistas que niegan los valores propios de la persona considerada integralmente, en todas sus dimensiones, material y espiritual, individual y comunitaria. En particular, es moralmente inaceptable cualquier teoría o comportamiento inspirados en el racismo y en la discriminación racial. Eso es abominable, ¿verdad? Es un retroceso para la humanidad poner por encima cuestiones raciales. Eso es una abominación. Continúa el segundo párrafo de ese número 433. La convivencia entre las naciones se funda en los mismos valores que deben orientar la de los seres humanos entre sí. Yo me relaciono con una persona en particular y para que la relación con esa persona sea buena, ¿qué se necesita? Se necesita la verdad, la justicia, la solidaridad, la libertad. Esto que me permite relacionarme a mí con otra persona es lo que le permite a las sociedades relacionarse entre sí, es decir, entre los países, entre los pueblos, entre las sociedades, tiene que haber verdad, justicia, solidaridad, libertad. La enseñanza de la Iglesia en el ámbito de los principios constitutivos de la comunidad internacional exhorta las relaciones entre los pueblos y las comunidades políticas encuentren su justa regulación en la razón, la equidad, el derecho, la negociación, al tiempo que excluye el recurso a la violencia y a la guerra, a formas de discriminación, de intimidación y de engaño. El documento es precioso.
pero como les he comentado, no es del Papa Juan Pablo II. Se hizo en su pontificado, sí, pero este compendio recoge el pensamiento social de la Iglesia, por lo menos hasta el momento en que este documento fue publicado. El otro documento que también queremos pues sacar a la luz en este momentito es la encíclica del Papa Francisco, publicada el 3 de octubre del año 2020 en plena pandemia, Fratelli Tutti. Y en este documento también ustedes pueden en sus buscadores colocar el nombre de la encíclica y les va a aparecer el documento en la página del Vaticano. Entonces entramos aquí a la página del Vaticano y tenemos la encíclica. Ustedes escogen aquí el idioma que quieren, puede ser árabe, alemán, español, inglés, italiano, francés, lo que ustedes quieran. Bueno, eso ya es simplemente una curiosidad. Aquí está la encíclica, ya, Carta Encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre, esto es bonito, sobre la fraternidad y la amistad social. Nosotros vamos a centrarnos, porque tiene cosas muy bonitas. Aquí tienen el capítulo primero, las sombras de un mundo cerrado. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en el capítulo 2 de este documento de acá. Ese capítulo 2, y aquí pues pueden ver ustedes, por ejemplo, los títulos, ¿no es cierto? Si quieren, vamos haciendo un barrido de solamente los titulitos dentro de este capítulo primero. Por ejemplo, sueños que se rompen en pedazos, ¿verdad? Luego, el fin de la conciencia histórica. Luego, sin un proyecto para todos, ¿verdad? Luego, el descarte mundial, ¿sí? Luego, derechos humanos no suficientemente universales, ¿sí? Luego, conflicto y miedo. Luego, globalización y progreso sin un rumbo común, ¿sí? Luego tenemos las pandemias y otros flagelos de la historia. No nos olvidemos que este fue un documento surgido en plena pandemia, ¿verdad? Luego tenemos acá, sin dignidad humana en las fronteras, ¿sí? Luego tenemos la ilusión de la comunicación. Pensamos de que estamos en una sola comunidad, pero eso es mentira. Luego tenemos agresividad sin pudor. Luego tenemos información sin sabiduría. Luego tenemos sometimientos y autodesprecios. La esperanza también, algo sobre la esperanza. Y llegamos al capítulo segundo, que es el que a nosotros nos interesa. ¿Por qué motivo? Porque este capítulo segundo se inspira evidentemente en la parábola del buen samaritano. Miren el título tan precioso de este segundo capítulo, un extraño en el camino. Y no solamente un extraño, podríamos incluso decir un enemigo en el camino, ¿verdad? No solamente es un extraño, sino un enemigo. Ahora, aquí está la parábola del buen samaritano. El Papa reproduce toda la parábola y comienza a hacer un análisis. El trasfondo, ¿verdad? Luego tenemos nosotros un análisis, el abandonado, el Papa se centra en el abandonado, ¿verdad? Y vamos a leerles de esto de acá el número 67. Hemos hecho una pequeña selección también del documento, pero sería precioso que todos ustedes lo pudiesen leer íntegramente. Los documentos de la Iglesia orientan nuestro caminar y nos forman como cristianos. Dice lo siguiente: esta parábola es un ícono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo.
sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás. Esto es bonito. El cristiano no puede pasar la vida indiferente. Tiene que dolernos lo que le pasa al otro. Si no, nuestro cristianismo es simplemente un cristianismo teórico, ¿verdad? Entonces, la parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. Es triste cuando, y ya la primera carta a los Corintios también evidencia, hay divisiones, hay competencias. Es muy duro. Aquí hay varias religiosas o religiosos. Es muy duro cuando al interior de comunidades religiosas no se vive la fraternidad. Al interior de la familia, cuando hay una competencia entre hermanos, cuando hay agresiones contra los padres, contra los hijos, ¿verdad? Es decir, es terrible cuando vivimos en un mismo pueblo y estamos enfrentados los unos por los otros, problemas de herencias, o sea, el tema es tremendamente grande. Y ni qué decir de los problemas entre pueblos, problemas entre naciones. Todos los días estamos viendo conflictos y cada vez los conflictos están más fuertes, ¿verdad? Otro número que queremos también leerles es el número 69. Dice, una historia que se repite, la del buen samaritano. La narración es sencilla y lineal, pero tiene toda la dinámica de esa lucha interna que se da en la elaboración de nuestra identidad. En toda existencia lanzada al camino para realizar la fraternidad humana. Puestos en camino nos chocamos indefectiblemente con el hombre herido. Hoy y cada vez más hay heridos. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes. Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. Por lo tanto, es necesaria también es necesario un examen de conciencia y ver si en nuestra vida va acorde o no con la enseñanza evangélica. Dos números más. El otro número que queremos compartirles, entonces, miren, aquí el Papa hace un análisis de los personajes y queremos nosotros leerles el número 77. Recomenzar. El número 77. Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una nueva etapa. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas, ahora que estamos a puertas de elecciones, como les he comentado, en Colombia, pasado mañana, y en Perú el domingo de la semana que viene. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos.
en vez de acentuar odios y resentimientos. Como el viajero ocasional de nuestra historia, solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído. Aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que solo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y de la mentira, que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien bonito. Y el último número que queremos leerles de este documento es el 81. Entonces aquí tenemos el prójimo sin fronteras. ¿Qué dice el número 81? La propuesta es de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. Y eso es verdad. Y no solamente barreras culturales e históricas, incluso podríamos hablar de barreras raciales, ¿verdad? Porque racialmente puede incluso que hayan sido hasta diferentes. La conclusión de Jesús es un pedido. Tienes que ir y hacer lo mismo. Es decir, nos interpela a dejar de lado toda indiferencia y ante el sufrimiento volvernos cercanos a cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. Esto es precioso, tremendamente hermoso. Por una cuestión de tiempo, solo estamos leyéndoles estos numeritos a manera de antología, ¿verdad? Sería hermosísimo leer todo el documento, ¿no? Porque está bebiendo evidentemente de la enseñanza bíblica. Bien, pues hemos iniciado con la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Cierto? ¿Y de quién debo hacerme prójimo? Por eso vamos a cerrar con la carta de Santiago, que debe ser leída también desde el contexto de la proximidad, de la cercanía y sobre todo de la cercanía al más necesitado. Vamos a tener en el mes de noviembre un estudio especial de la Carta de Santiago. Va a haber un encuentro solo para la Carta de Santiago, pero hoy voy a tomar, o para que se solo el capítulo 2, donde de nuevo se nos va a recordar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice así, Santiago capítulo 2, hermanos míos, ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hagan diferencias entre las personas. Supongamos que cuando ustedes están reunidos, entra uno con anillos de oro, traje elegante, y entra también un pobre andrajoso. Y ustedes fijan la mirada en el de traje elegante y le dicen, siéntate aquí en un buen puesto. Y al pobre le dicen, quédate de pie y siéntate allí en el suelo. ¿No están haciendo diferencia entre las personas y siendo jueces malintencionados? Escuchen, hermanos míos, queridos, ¿acaso no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, desprecian al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen y arrastran a los tribunales? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Y aquí viene nuestro texto que entra en relación con lo que hemos estado hablando. Por lo tanto, si ustedes cumplen la ley del reino según lo escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, procederán bien. Pero si hacen diferencia entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley.
Bueno, pues yo creo que hemos trabajado un poco la gran pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y dejemos resonar en nosotros la invitación de Jesús. Hagámonos prójimos de aquellos que necesitan de nosotros. De pronto podríamos, disculpen si nos estamos pasando del tiempo, pero podríamos tomarnos unos minutitos pues para dialogar. De pronto alguien tiene alguna, algo también para compartir, alguna experiencia, alguna pregunta también, ¿verdad? Algún comentario. Que sea un momentito como para dialogar un poquito fraternalmente en torno a lo que hemos, con mucho cariño y con mucha sencillez también, querido compartir con ustedes, ¿verdad? Sí, Ingrid, le escuchamos. Muy buenas noches, padre, muy buenas noches, hermana. Muchas gracias por la invitación. Y pues lo que me queda es que debemos ser más prácticos y menos teóricos. Y que tanto es importante o es muy importante ser prójimo del otro. Eso realmente como que es lo que más me ha llamado la atención y la invitación a leer Fratelli Tutti del Papa Francisco es muy hermosa. Gracias, Padre. Sí, es verdad, ¿no es cierto? O en todo caso, poner en práctica la teoría, que en el fondo eso es lo que Jesús le dice al maestro de la ley. O sea, haz eso y vivirás. Haz lo que tú ya sabes, hazlo, ¿verdad? Entonces yo creo, una vez escuché de un sacerdote, el padre Gustavo Gutiérrez, que decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. Eso es cierto. Y yo creo que si la teoría que nosotros tenemos la ponemos en práctica, pues uy, bendito Dios, ¿no? Bendito Dios, sí. El problema es que muchas veces nosotros nos centramos en una religiosidad solamente externa o de ritos y descuidamos la parte práctica. Mm, Sí, Digamos, yo sí, mm, uno a veces no quiere que le digan que lo aman, ¿no? Sino que le demuestren que lo aman. Ujú. Básicamente eso, sí. Ujú. Incluso la hermana Ana Francisca que estaba ahí tocando la carta de Santiago, la carta de Santiago también tiene una frase que dice, si ustedes le dicen, vayan en paz, caliéntense y hártense, es decir, abríguense y coman, y no les dan lo necesario para calentarse o para comer, pues, ¿qué sentido tiene eso? ¿No? Absolutamente. Entonces yo creo que de pronto sería bueno que replanteemos nuestro compromiso cristiano y que analicemos o veamos si estamos actuando como prójimos, ¿no? Poniendo en práctica las enseñanzas del Evangelio. El Evangelio es práctica, no es solamente teoría. Y la religiosidad no se reduce a una horita a la semana, sino las 24 horas de los 7 días de la semana, o sea, todos los días. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra inquietud, algún aporte. Sí, Evita, te escuchamos. Sí, buenas noches. Ante este tema que me apasiona, no me puedo quedar callada. Agradezco el que ustedes lo hayan traído y lo bien que lo han llevado, cómo nos han llevado a través de la Biblia y pues he escuchado el texto que no había escuchado antes y como invitaba a la hermana Ana Francisca de mirar el libro de los Proverbios.
realmente tenemos que ir revisando y retroalimentándonos. Y es bueno, porque a veces nos olvidamos. Nos vamos mucho a la teoría o mucho a la oración o mucho a esto y nos olvidamos del que está al lado, que necesita de nosotros. Por otro lado, no es una práctica fácil porque a veces en ese servicio, en ese tender la mano, uno se encuentra pues con situaciones muy dolorosas, muy difíciles. Entre ellas a veces pues está la necesidad de algunas personas pues que te mienten hay que pedirle mucho, como hay que hacer un equilibrio entre el servicio, el ayudar, el tender la mano, la oración y pedirle al Espíritu Santo discernimiento porque no es fácil. Es algo que yo estoy tratando de incorporar en mi vida. Siempre he estado, pienso que desde mi adolescencia, adolescencia o desde mi niñez, me ha apasionado el servir, especialmente a los más necesitados. Y es algo que le pido a Dios que me dé luz y que me ayude a ver cómo yo puedo llegar a quienes más necesitan. Y cuando a veces escucho situaciones tan difíciles, digo, Dios mío, en estos momentos solo pido a Dios que realmente seamos sensibles a la necesidad del otro, que miremos a ambos lados y que estemos como en esa disposición de ayudar y que Jesús realmente está en el hermano, que mucha teoría y muchas cosas, pero que Jesús está en el más necesitado. Sí, muchas gracias, Eva. Sí, señora. Y aquí hay una pregunta que va en relación con lo que también exponía Eva, y es de Andrés Villarroel. Dice, ¿puedo medir si mi formación pasa a lo académico, a lo espiritual, por mi forma de actuar con el prójimo? Sí. Es decir, es ahí donde se hace vida lo que tengo en mi formación. Yo pienso como en cualquier profesión. Yo, por ejemplo, puedo haber estudiado muchísimo de pedagogía, en mi caso, que soy docente, por ejemplo, mucho de pedagogía y tener todo un gran, digamos, una cantidad de teoría y de contenidos en mi formación. Pero si yo no lo llevo a la práctica, pues ¿de qué me sirve? Es como hablar, por ejemplo, de alguien que haya hecho una ingeniería y que tenga mucho contenido, mucho libro, mucho bagaje, pero si jamás ha puesto al servicio o no ha hecho efectivo su aprendizaje, pues nunca va a saber si es un buen ingeniero. No basta el conocimiento en las carreras que hacemos. Lo que necesitamos es la práctica y decimos que la práctica hace al maestro. Siempre hemos dicho que la práctica hace al maestro. Cristianamente es igual en nuestra vida. No basta el contenido. Aquí dice director, coordinador de catequistas, ¿verdad? Que me llama la atención. Y sin duda aquí deben estar varios catequistas, formadores. Y si todos tenemos una gran formación, que la tenemos, leemos la Biblia, leemos los documentos eclesiales, nos formamos, leemos libros de teología, pero si esto no pasa a la práctica, no sirve de nada. Por eso el padre William también decía que el Evangelio de Mateo, que el Pentateuco mateano, termina con la parábola del juicio final, prácticamente, antes de llegar a la semana de la pasión. Y es ahí donde nos miden o donde nos medimos, en la capacidad que hemos tenido de entregarnos al otro. Muchas gracias por la pregunta también. Abajo Francisco nos dice, soy Francisco, bueno, que pues escribe Judith. Pienso que el principal enemigo de la compasión misericordiosa que practicó el samaritano es la corrupción. Y veo que el samaritano no se corrompió. Bueno, es una buena lectura, sí, señor. Y que puso al servicio, miren, el samaritano es alguien que tiene.
que posee, tiene vendas, tiene aceite, tiene vino, tiene dinero, tiene montura. Sí, porque de pronto nosotros no tenemos tanto como tenía el samaritano. Es que tiene todo, pero todo lo que tenía dentro de su mochila es para el servicio del otro. Todo. Sacó el aceite, sacó el vino, sacó las vendas, miren bien, y sacó el dinero, y sacó el tiempo. Todo lo puso al servicio del otro. Y pues si estamos en un contexto de mucha corrupción, es lo contrario. Más bien es qué podemos agarrar del otro, no qué tengo yo para dar, sino qué puedo agarrar del otro, ¿verdad? Yo creo que si lo ponemos en nuestro contexto, más bien lo que iríamos es saber si al caído que le quedó por ahí para agarrar, en lugar de ver qué tengo yo para dar. Pues muy interesante también la reflexión. Dice don Luis Enrique que la parábola del buen samaritano y la doctrina social de la iglesia nos llama a ser solidarios. Lamentablemente, en muchos casos nos cohibimos porque podemos estar involucrados en un hecho al cual podemos ayudar y ahí me quedé. Y sí, es una invitación a la solidaridad, lo que decía Pedro, ¿cierto? Saber acoger al otro en la carta de Pedro. Seamos hospitalarios. En la iglesia nació una orden en la Edad Media, era la orden de los hospitalarios, y nació en el tiempo de las cruzadas, precisamente. Claro, es un contexto muy pesado, muy duro históricamente, pero nacieron para acoger peregrinos y enfermos. Luego ya ellos fueron, digamos, pues ya no era solamente Jerusalén, sino alrededor del mundo entero, y fueron abriendo su mundo como hospitalarios, ¿verdad? Y los hermanos hospitalarios o esa orden hospitalaria, pues por ejemplo, yo los conocí ya en África, concretamente, eran los que atendían a los leprosos, porque otros no querían, ni siquiera el Estado mismo quería cogerlos. Así que se hicieron los que hospedaban a todos aquellos necesitados. Pues yo creo que hoy tenemos que no ser una orden de hospitalarios ni una orden militar, sino ser los cristianos que estamos dispuestos a hospedar siempre. Y es hospedar pide mucho, acoger pide mucho. Y claro, vivimos en un contexto en el que es difícil, como decía Eva, es muy difícil, no es fácil, pero el llamado sí es a la solidaridad, a poder acoger y servir al otro. Bien, y por ahí hay más manos levantadas, la mano de Nidia, de Diana y de Sor María Cristina. Y vamos cerrando. Diana. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Dianita, sí, señora. Yo creo que es importante resaltar la acción de las cosas pequeñas, ¿sí? A veces hay gente que hace grandes obras por la humanidad, pero en su vida interior se sienten como muy pequeños porque lo que realmente hicieron fue un aporte que no era de una magnitud de una gran obra. Sí, a nosotros nos han enseñado que las grandes obras son esas cosas como que son resaltables, como que yo le di de comer al pobre, como que yo le di de pronto refugio al forastero y ese tipo de cosas. Y pues yo considero que en la humildad del servicio a Dios también hay cosas que son como muy básicas, ¿no? Que le pueden arreglar la vida a otro, que le pueden ayudar. De pronto estoy siendo como muy romántica, ¿no? Pero está el simple gesto de saludar o el simple gesto de darle la mano a un adulto mayor cuando se vaya a bajar del bus o a subir una escalera, el ceder la silla al otro. Y son acciones que son muy populares, o sea, que son más como del pueblo porque son acciones muy pequeñas. Alguna vez alguien decía que no ayudaba porque no sabía cómo, estaba confinado en una cama, era un adulto mayor y pues él no sabía cómo poder ayudar y eso lo hacía sentir mal. Y la persona que lo escuchaba le decía que con su oración él ayudaba, ¿sí? Entonces, también hacer sentir a esas personas que piensan que no tienen nada que dar, ya sea porque la vida nos ha enseñado, la sociedad nos ha enseñado que la ayuda es otra cosa, o porque de pronto su necesidad física, mental o económica no les da para una ayuda, a enseñarlos a darles herramientas de que ellos también pueden ayudar desde su realidad, ¿no? O una persona discapacitada, un adulto mayor, ¿sí?
Eso era primero. Y en segundo, como la parte negativa de la falta de ayuda o de lo poco que nos fijamos en el prójimo hoy en día, es lo que todo el mundo repite y replica, que es la falta de tiempo, ¿no? Es que yo no tengo tiempo para. Tú vas por la calle, no miras al otro porque voy en lo mío, no tengo tiempo para detenerme a mirar al otro. Y si yo no miro la necesidad del otro, nunca voy a ayudar, porque inicialmente para ayudar al otro tengo que reconocer que esa otra persona tiene una necesidad. Quería como aportar eso. Muchas gracias, Diana. Y es lo del samaritano, ¿no? Él dio el tiempo. Acuérdense que pasó la noche con él. Pero yo quiero retomar una cosita o algo con lo que dice Diana. No se nos piden grandes cosas. Acuérdense que, no me acuerdo, creo que en la primera conferencia, cuando hicimos la lección inauguralis, hablamos de las obras de misericordia y uno de los padres de la iglesia nos decía, es que no le pidieron nada, el Señor no nos está pidiendo nada excesivo. No dice, vayan y saquen a los presos de la cárcel. Dice, visítenlos. No dice, sanen al enfermo. Dice, visite al enfermo. No dice, dele manjares al que tiene hambre. Dice, dele de comer un pan. Entonces, esa es la reflexión, ¿cierto? Un comentario que hace un padre, no me acuerdo ahorita el nombre, pero un padre de la iglesia, es decir, no se nos pide nada, nada extraordinario, simplemente la acogida, el hacernos prójimos, el acoger a los otros. Gracias, Diana. Sor María Cristina. Buenas noches, hermana Ana Francisca, buenas noches, padre, y con todos. Pues la verdad que me ha tocado mucho a mí. Voy a hablar desde mi experiencia. El título, como dice, ve y haz lo mismo. Ese toca mucho, pues, en mi vida religiosa, sobre todo en el carisma que llevamos nosotros como siervas de Jesús de la Caridad. Nosotros nos encargamos o estamos en el ámbito de lo que es el enfermo, lo que es enfermos, ancianos y niños, sobre todo en el momento, pues, puedo decir yo, porque estoy en una residencia con adultos mayores. Entonces, aquí viene sobre todo la misericordia, ¿verdad? Y de esa misericordia es obrar de corazón, no con el corazón, porque es verdad, con el corazón, pero de corazón. Hacerlo como esa forma de darnos, entregarnos, como ahí decía, el aceite de nuestro amor, el vino de nuestra entrega y las vendas de nuestra misericordia. Entonces es muy importante romper barreras. ¿Para qué? Para ser bondadosos, caritativos, el amor es acción, como decían anteriormente, no es tanto decir, sino hacer, obrar. Entonces es muy importante para mí la entrega como sierva de Jesús hacia los demás. Y como nuestra madre fundadora nos dice en amor y sacrificio, sí, el amor que yo doy a la otra persona con la cual yo estoy, pero también hay sacrificio, porque como el buen samaritano tuvo que sacrificarse algo por alguien. Entonces es muy importante la entrega de hacerlo de corazón. Y como dicen, pues ahí también al atardecer de la vida seremos examinados del amor, porque en sí el amor está alrededor de toda nuestra existencia, seamos con vida religiosa, vida secular, vida pues en todos los ámbitos que estamos en este momento. Entonces, a mí sí me llama la atención porque a mí me toca hacer curaciones. Y cuando hago curaciones me acuerdo siempre del buen samaritano. Entonces, estoy cuidando a un adulto mayor porque ese es el ámbito en el que me muevo o nos movemos. Entonces, ya lo decía Diana, que si nosotros, pues al otro, ¿cómo nos gustaría hacerlo? Para que a nosotros también. Es como una recompensa. Entonces, doy para que me den, pero no debería ser así, debería ser ese amor que fluye en nuestras vidas. Eso quería compartirlo de mi vida, de experiencia como religiosa y como entregada a los enfermos. Dios les pague. Muy interesante el tema, de verdad que tocó mi corazón. Gracias, hermana, gracias, padre. Muchas gracias, Sor María Cristina. Muchas gracias. Y hay otra mano, y yo creo que con esto ya cerramos, de Delia Macías. Macías. O Delia.
¿O ya? Muy bien. Bien, entonces, de pronto ya ir concluyendo, estamos casi media hora más del tiempo previsto, pues no importa, ¿verdad? El tiempo, al final de cuentas, como ya hemos visto, no importa, sino para que también puedan descansar ustedes un poquito. Sí, hay muchos elementos de reflexión. Y si nosotros tratásemos al otro como un prójimo, el mundo cambiaría. Y como dice el Evangelio de Mateo, al que ya hemos hecho alusión, los que se portaron misericordiosamente, dieron de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al forastero y todo lo demás, no lo hicieron por interés o buscando recompensa, simplemente porque vieron que el otro era un ser humano. Simplemente por eso, nada más. Y fíjense que el texto es muy profundo. Una vez más les decimos, no hemos hecho un análisis del texto, pero aquí tenemos a un samaritano, o sea, el texto está tan bien construido, por eso queríamos hablar desde el capítulo 9 de Lucas para entender el contexto. El texto está tan bien construido que parece que el samaritano tiene delante a un enemigo, pero curiosamente es un judío, en este caso Jesús, el que pone como protagonista de su historia a un enemigo, o sea, a un samaritano. O sea, el texto está, pero muy, muy bien armado, muy bien redactado. Es una joya de verdad este texto. Entonces, quiera Dios que lo que les hemos compartido aquí con mucho cariño, pues toque nuestros corazones y nos permita igualmente obrar de modo distinto, de modo diferente en la sociedad, en los contextos en los que nos encontramos. A hacerlo por amor a la humanidad, sin esperar nada a cambio. Que del cambio de cada uno, la sociedad y el mundo entero también se transforman. Muchas gracias y yo creo que a lo mejor dentro de 1 o 2 semanas estaremos enviándoles la invitación para la presentación del librito. Es un libro de espiritualidad, estamos iniciando una nueva colección y al mismo tiempo pues con una nueva publicación. Entonces ya les enviaremos la invitación para la presentación de ese libro. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga. El voto del domingo, por favor, a conciencia, y el voto del siguiente domingo para los que son de Perú, a conciencia también, ¿no? Que también, y léanse el compendio de la doctrina social de la Iglesia, no podemos nosotros vivir de espaldas a nuestra realidad. Todos, en cierta manera, somos políticos o estamos comprometidos con la política, porque no podemos dejar que otros decidan. Nosotros también tenemos que ser actores de los destinos de nuestros propios países. Que Dios les bendiga, un abrazo grande y hasta dentro. Muchas gracias, feliz noche para todos. Gracias, hermana y padre. Gracias, feliz noche, feliz noche. Muchas gracias.